Antes de que existieran los templos caídos, antes de que el nombre de Hécate fuera susurrado por mortales y dioses, el cielo conocía un equilibrio antiguo en las tres lunas, hijas del vacío primordial, guardianas del ciclo eterno entre la luz, la sombra y el silencio. Durante milenios, su danza mantenía unido el tejido del mundo. Pero tras la batalla que sacudió el Valle del Vacío Prohibido cuando Hécate se alzó como reina de las sombras, y los dioses fueron quebrados, algo cambió en lo más profundo del firmamento. Las tres lunas comenzaron a sangrar. Su luz, antes pura, adoptó tonos desconocidos. La luna roja palpitaba con hambre. La luna negra susurraba nombres prohibidos. La luna blanca se quebraba lentamente, como si su luz ya no pudiera sostener su propia existencia. Y con el sangrado lunar emergieron grietas en el mundo. Grietas que respiraban, grietas que observaban, grietas que recordaban el nombre de un ser que jamás debió regresar. En medio de este caos silencioso, en una aldea perdida en las raíces de un bosque sin edad, un niño nace bajo la alineación perfecta de las tres lunas. No hay sacerdote que comprenda el presagio. No hay Dios que pueda detenerlo. No hay fuerza que pueda impedir que el destino caiga sobre aquellos que aún creen que las antiguas guerras han terminado. El niño abre los ojos. No, Laura. Solo mira al cielo fracturado con una serenidad imposible, porque él reconoce las lunas y las lunas lo reconocen a él en ese instante. La marca que un día ardió en el portador del vacío vuelve a despertarse, pero esta vez no sobre la piel de un guerrero, sino en el corazón de un recién nacido. El susurro que recorre el mundo entero es claro, frío y definitivo. Ha nacido el portador, y con él, la guerra de las tres lunas. Capítulo 1. La marca en el niño. La noche del nacimiento del niño no se parece a ninguna otra en la historia de su aldea. El bosque entero parece contener la respiración mientras las tres lunas se alinean sobre el cielo quebrado. Sus luces distorsionadas caen sobre los techos de madera, sobre los caminos cubiertos de hojas y sobre las piedras antiguas que marcan los límites de un territorio olvidado por los dioses. La gente del lugar siente el presagio, incluso sin comprenderlo. A los animales se ocultan. Los árboles crujen sin viento, el aire se vuelve denso, como si cada partícula estuviera hecha de silencio. En la cabaña más alejada del pueblo, una mujer da a luz, rodeada de parteras que no dejan de persignarse con símbolos que ya no tienen poder. Los dioses que invocan murieron en guerras tan antiguas que nadie recuerda sus nombres completos, pero rezan igual, por costumbre o por miedo. Un grito de esfuerzo, un último empuje, y el niño finalmente llega al mundo. No llora, no respira, no tiembla. Las parteras retroceden de inmediato, horrorizadas. No, esto no es normal, murmura una de ellas, con la voz rota. Los recién nacidos siempre lloran, siempre. La madre apenas tiene fuerzas para levantar la cabeza. Su visión es borrosa, pero suficiente para reconocer el silencio extraño que llena la sala. Mi hijo está vivo. El niño abre los ojos, dos orbes oscuros que reflejan las tres lunas como espejos perfectos. En ese instante, la cabaña entera se estremece. Las lámparas se apagan de golpe. El fuego en el hogar se inclina hacia él, como si fuera atraído por una fuerza más antigua que la llama misma. El niño respira por primera vez, pero su aliento no es un jadeo, es un suspiro largo, profundo, como si inhalara algo más que aire, como si inhalara el mundo. Y entonces, sobre su pecho, aparece la marca, no una marca de nacimiento, no, símbolo humano. Una línea negra se dibuja por sí sola sobre la piel del niño, extendiéndose con precisión divina, trazando espirales líneas rectas y un ojo incompleto que parece observar desde dentro. La marca vibra, se contrae, respira. Una de las parteras cae de rodillas, temblando. Que las sombras
nos perdonen. Es la marca del vacío, a la marca que, según los mitos más antiguos, solo aparecía una vez por era y siempre sobre alguien destinado a destruir o a salvar el mundo. La leyenda contada a los susurros en las noches sin luna habla de un portador anterior, un guerrero que enfrentó a los dioses y desafió a la mismísima reina de las sombras. Un hombre que fue testigo de la caída de templos celestiales, de la guerra entre el vacío y la divinidad, y del despertar de aquel ser que se alzó desde lo prohibido. Pero él murió, o desapareció, o fue devorado por el poder que intentó controlar. Nadie lo sabe con certeza, solo saben que desde entonces la marca había quedado en silencio. Hasta hoy, el niño gira la mirada hacia la partera que sostiene una vela temblorosa. No la mira como un recién nacido, la mira como si la evaluara, como si entendiera. La partera deja caer la vela y retrocede de inmediato. Ese niño no es humano. No digas eso, susurra la madre. Con la voz débil pero firme, es mi hijo. El bosque responde a esas palabras. Afuera, ramas crujen como huesos rotos. Un ulular profundo recorre el aire. Pero no es el sonido de un animal. Es el eco de algo que despierta a kilómetros de distancia. Algo que siente la marca, algo que la recuerda. La madre lo presiente, no está sola, no esta noche. El padre, un cazador robusto, irrumpe en la cabaña con el rostro manchado de barro y sudor. Había sentido el temblor desde el bosque y corrió sin detenerse. Al ver al niño, se congela, no por miedo, sino por reconocimiento. Es un Marcau, Gisi, Entri Genchis. Mi abuelo hablaba de ella, hablaba del portador y de la guerra que vendría con Elan. La madre apenas consigue sostenerlo en brazos. Su piel está fría, pero viva. La marca arde suavemente, como un corazón independiente. El padre da un paso adelante, decidido a protegerlo pese al miedo. Pero cuando se acerca, el niño alza una mano diminuta y la marca reacciona. Un pulso de energía invisible se expande desde su pecho, atravesando la cabaña. Todos los objetos livianos se elevan. Las brasas vuelan como luciérnagas ardientes. Las parteras salen corriendo aterrorizadas. El padre se mantiene en pie con esfuerzo, apretando los dientes, mientras la energía del vacío lo empuja hacia atrás. ¡Basta! Gruñe, avanzando un paso más. No harás daño a tu madre ni a esta casa. La energía se calma. La marca se apaga lentamente, como si el niño hubiera escuchado y entendido. El silencio vuelve un silencio extraño, pesado, lleno de intención. La madre llora, pero no de miedo, sino de alivio, de amor. Mi hijo. El padre se arrodilla a su lado temblando. Ese niño traerá guerra, pero también traerá equilibrio, susurra la madre, con una certeza que no comprende. Lo siento en mi sangre. Él es necesario. Un trueno, sí, del cielo. Las 3 lunas parpadean al unísono. Y en lo más profundo del mundo, en templos olvidados, en cuevas donde los dioses caídos duermen, en pozos donde el vacío se arrastra como humo antiguo, algo despierta. Algo que conoce la marca, algo que la odia, algo que la desea. Los ojos del niño vuelven a mirar hacia arriba, hacia el techo de madera, como si pudiera ver más allá, como si viera las 3 lunas observándolo. Y por un momento, la luna roja responde. Su luz sangrante se curva hacia la ventana, iluminando al niño con un brillo antinatural. La madre cierra los ojos. El padre aprieta los puños. El mundo contiene la respiración, porque todos intuyen la misma verdad. El portador ha despertado, y con él, la primera señal de la guerra de las 3 lunas. Chapter 2. El murmullo de la luna roja. La noche había caído sobre la fortaleza de Carcera como un velo de tinta espesa. El viento, cargado de polvo antiguo, recorría los corredores de piedra como si llevara consigo voces enterradas siglos atrás. En lo alto de la torre oriental, el Ander no encontraba descanso. Desde la batalla en el Valle del Vacío, algo lo inquietaba.
susurro, una vibración tenue, pero persistente, que solo él parecía percibir. No era un sonido común, era como un latido distante, un llamado que atravesaba la realidad como una grieta luminosa, y en cada repetición, una imagen fugaz atravesaba su mente. Una luna teñida de rojo sangre, colgada sobre un abismo sin estrella. Elander cerró los ojos e intentó disipar aquella visión, pero el murmullo regresó, más nítido que antes. Era una voz femenina, suave y cortante, como un filo recién forjado. Eres el que despierta, el que porta la sombra. El joven apretó la barandilla de la torre, sintiendo como una corriente helada le recorría la columna. Desde que Hécate había emergido del umbral, el mundo entero estaba cambiando. Los dioses menores habían comenzado a agitarse en sus dominios, y rumores de presagios oscuros llegaban desde los 4 reinos, pero ese murmullo, ese llamado, era distinto. No provenía de dioses que él conociera. Unas pisadas suaves resonaron detrás de él. «No deberías estar solo esta noche», dijo Lysera. La guardiana de los sellos del alba en Elandor no se dio vuelta. Ya había reconocido su voz. Lysera caminó hasta su lado y alzó la vista hacia el cielo. Sus ojos plateados reflejaron las nubes púrpuras que se arremolinaban como si ocultaran un secreto. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó Elandor finalmente. Lysera tardó un instante en responder. «El cielo está inquieto. Las lunas se mueven como si pelearan entre sí, pero tú estás escuchando otra cosa», Elandor asintió. «Es una voz, y cada vez es más fuerte». Lysera frunció el ceño, su expresión tornándose grave. «Entonces, ha comenzado». Choco. El despertar de las 3 lunas, el corazón de Elander dio un vuelco. Había escuchado ese nombre solamente en antiguas leyendas, narradas en templos en ruinas o en pergaminos prohibidos. «Creí que era solo un mito», murmuró. «No», respondió Lysera, clavando su mirada en el horizonte. «Es una profecía, y tú estás en su centro». Esa misma noche, el cielo cambió. Las nubes se abrieron como si una fuerza invisible las desgarrara. La luna, que había sido pálida tan solo horas antes, comenzó a teñirse de un rojo profundo, como si absorbiera la sangre de todas las batallas libradas desde el inicio de los tiempos. Un murmullo atravesó los cielos, pero no era viento, eran palabras, susurros en un idioma más antiguo que los dioses. Elandor cayó de rodillas, sujetándose la cabeza. La voz lo inundó, cubriendo cada rincón de su mente. «Por fin te encuentro, portadora». Lysera se inclinó sobre él, sujetando su hombro. «¡Resiste!», exclamó. «No le permitas entrar». Pero ya era tarde. Una fuerza arrolladora se deslizó dentro del joven, como un río de brasas vivas. Elander abrió los ojos, y por un instante, su mirada se volvió completamente carmesí. Una visión lo envolvió. Vio un templo sumergido en sombras líquidas, donde 3 lunas, una roja, una blanca y una negra, giraban sobre un altar de obsidiana. Bajo ellas, una figura encapuchada extendía una mano hacia él. Sus dedos eran largos, casi inhumanos. Su voz hacía temblar la realidad. «Venezuela, el portador debe despertar de pronto». La visión se quebró como un cristal golpeado. Elandor respiró agitadamente, temblando. Lysera lo sostuvo hasta que logró ponerse de pie. La luna roja brillaba con intensidad anormal, pulsando como un corazón gigantesco suspendido en el firmamento. «¿Qué has visto?», preguntó ella. Elander tragó saliva. «Un templo, 3 lunas y una figura. No sé si humana», me llamó portador». Lysera dio un paso atrás, como si temiera lo que acababa de escuchar. «Elandor, si la luna roja te ha hablado, entonces estás marcado». «¿Marcado para qué?». La guardiana desvió la mirada. «Para un destino del que nadie ha regresado». En la sala del consejo de la fortaleza,
Los maestros y guardianes se reunieron de urgencia. El aire estaba espeso, cargado de tensión. Elander permanecía en el centro, aún pálido, mientras Lysera explicaba lo ocurrido. El archimago Keller, cuya barba blanca parecía hecha de cenizas celestes, golpeó su bastón contra el suelo. La profecía es clara, sentenció. Cuando la luna roja murmura, el portador despierta. Pero no sabemos qué significa exactamente, replicó la señora de los sellos. Los textos están incompletos. Keller cerró los ojos por un instante. Significa que las 3 lunas han comenzado a moverse. Y si eso es cierto, entonces la diosa Hécate no será la mayor amenaza que enfrentaremos. Un silencio helado descendió sobre la sala. Elandor apretó los puños. No quiero ser un peón de ninguna profecía, dijo con voz firme. Si hay algo que está despertando, lucharé contra ello. Keller lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. No luchas contra algo que despierta en tu interior, muchacho. Lysera colocó una mano en el hombro de Elandor. No estás solo, ni iremos al templo que viste. Allí encontraremos respuestas. Caelor asintió. Entonces, partan al amanecer. Pero recuerden esto, a la luna roja nunca susurra en vano. Si te ha marcado Elandor, los demás la seguirán, y cuando las 3 lunas se alineen, incluso los dioses temblarán. Esa noche, Elander volvió a escuchar la voz, más suave a más cercana, como si estuviera justo detrás de él. Portador, ya no puedes huir. Él apretó los dientes. Sabía que el amanecer no traería paz, traería el comienzo. El murmullo de la luna roja acababa de elegirlo, y el mundo entero, lo quisiera o no, se vería obligado a seguir ese llamado. Chapter 3. El sendero del eclipse. El amanecer llegó sin luz. El cielo, que debería haberse teñido de dorado, amaneció envuelto en un tinte gris metálico, como si el sol mismo dudara en mostrarse ante la presencia amenazante de la luna roja, que aún permanecía suspendida en el firmamento como una herida abierta en la bóveda celeste. Los cuervos que anidaban en las murallas de Carcera no emitieron ni un solo graznido. Se limitaron a observar el horizonte, inquietos, como si presintieran un cambio irreversible. Elander se ajustó la capa mientras Lysera verificaba los sellos inscritos en su brazalete. Ambos se preparaban para emprender el viaje hacia el templo que él había visto en su visión. La atmósfera estaba cargada, casi asfixiante. Cada inhalación parecía arrastrar consigo cenizas invisibles. No debes permitir que la voz entre muy profundo, advirtió Lysera mientras caminaban hacia la puerta principal de la fortaleza. Si intenta apoderarse de ti, recuérdanos. Tu voluntad es más antigua de lo que imaginas. Elandor asintió sin decir palabra. La noche anterior, la voz había vuelto a visitarlo, más insinuante, más paciente, como si conociera todos sus temores, todas sus fracturas internas. La palabra portador aún resonaba en su pecho. A las puertas de Carcera, el archimago Keller los esperaba apoyado en su bastón. Sus ojos, velados por siglos de sabiduría, ardían con una desconfianza silenciosa. No subestiméis lo que está en movimiento, dijo. Las 3 lunas no giran sin propósito. Si la roja te ha marcado, las otras 2 no tardarán en reaccionar. Lysera inclinó la cabeza en señal de respeto. Seguiremos el camino del eclipse. Sabemos que es el único que puede guiarnos hasta el templo. Keller posó su mano sobre el hombro de Elandor. Y tú, busca respuestas, muchacho. Pero recuerda esto. No todas las verdades son para ser comprendidas por los mortales. La pesada puerta de hierro se abrió con un rugido. El sendero del eclipse los aguardaba. El primer tramo del camino los llevó a través del bosque de las sombras albas, un lugar donde los árboles parecían retorcerse hacia la luz que nunca lograban tocar. Las raíces se entrelazaban formando figuras semejantes a rostros apagados, como si llevasen siglos observando a quienes osaban cruzar aquel territorio.
Este bosque no estaba así, murmuró Laisara, tocando el tronco de un roble ennegrecido. Antes era un santuario para los guardianes del alba. ¿Crees que es por la luna roja?, preguntó el Andor. No, es algo más profundo, respondió ella, como si la tierra recordara un miedo muy antiguo. Un escalofrío recorrió la espalda del joven. Él también sentía algo, una presencia entre las hojas, ojos invisibles, siguiendo cada uno de sus pasos. Fue entonces cuando la voz regresó. A cada paso, ¿te acercas a mí? Nylander se detuvo en seco. La voz no sonaba hostil, pero sí inevitable, como un destino que lo abrazaba. Laisara lo observó con atención. «Te habla ahora». Él respiró hondo. «Dice que nos acercamos». La guardiana apretó los labios. «Tenemos que apurarnos. Si ella puede percibirte, los otros también lo harán». El Andor frunció el ceño. ¿Los otros? Laisara dudó un instante antes de responder. La profecía no solo habla de la luna roja, habla de 3, y si la roja te ha elegido, las otras 2 podrían intentar reclamarte. Al caer la tarde, el bosque terminó, y el sendero del eclipse se abrió ante ellos como una grieta que dividía la tierra en 2. A lo lejos, sobre un valle árido, un arco de piedra negra se alzaba hacia el cielo en la puerta del umbral sombrío. Según las leyendas, esa puerta no conducía a ningún lugar físico. Era un punto de cruce, un límite entre el mundo de los mortales y los dominios olvidados por los dioses. «Tenemos que cruzar por ahí», dijo Laisara. Pero antes de que pudieran avanzar, el suelo tembló. Una sombra emergió del subsuelo como un humo sólido. La figura se levantó, alargándose, deformándose, hasta tomar la forma de un guerrero sin rostro, armado con una lanza hecha de oscuridad pura. Laisara desenvainó sus dagas. Un vigía del eclipse. «No deberían estar despiertos». El ser lanzó un rugido que hizo vibrar el aire, y en un parpadeo se lanzó contra Nylander. Laisara intercedió con una velocidad fulgurante, bloqueando el ataque. El impacto hizo volar chispas de energía oscura. «¡Corre!», gritó ella. «¡Aléjate de su alcance!». Pero el Andor no se movió. Algo dentro de él, algo antiguo, vibró con fuerza. Sus ojos se tiñeron de rojo durante un instante. Sintió como un poder desconocido se agitaba dentro de su pecho, intentando liberarse. El vigía giró sobre sí mismo y lo atacó con la lanza. El Andor levantó la mano por instinto. La oscuridad se detuvo, se fragmentó y se desintegró en polvo. Laisara dio un paso atrás, completamente sorprendida. «El Andor, ¿qué has hecho?». Él jadeó. «No lo sé». Fue como si no pudiera tocarme. La voz regresó, vibrando dentro de él como un eco glorioso. «El portador no puede ser herido por la sombra que precede al eclipse». Nylander cerró los ojos con fuerza. La figura del vigía se reconstruyó una vez más, pero esta vez no atacó. Se inclinó ante él, ante el Andor. «¿Está saludándote?», susurró Laisara. El joven retrocedió un paso. «No quiero esto». El vigía señaló la puerta del umbral sombrío y luego se desvaneció como humo al viento. Laisara colocó su mano en el hombro del joven. «El Andor, lo que sea que esté despertando dentro de ti, no es humano». Él tragó saliva. «Entonces no sé si podré controlarlo». Ella lo miró con una mezcla de dureza y compasión. «No estás solo, y mientras yo viva, no permitiré que las sombras te consuman». Cruzaron la puerta del umbral justo cuando la luna roja comenzó a elevarse de nuevo sobre el cielo nocturno, más grande y voraz que la noche anterior. Su luz caía sobre ellos como un manto sangriento, y en el instante en que dieron el primer paso al otro lado, el Ander escuchó 3 voces en vez de una. Tres destinos. El eclipse estaba por comenzar, y el sendero que habían elegido solo podía conducir a una cosa, la verdad, la que nadie en el mundo estaba preparado para enfrentar. Chapter 4.
Los ecos del eclipse. El cruce por la puerta del umbral sombrío no se sintió como atravesar un arco, sino como sumergirse en un océano de sombras líquidas. La realidad misma pareció estremecerse cuando Elandor y Lecera entraron al otro lado. El aire era más denso, cargado de un perfume metálico, como hierro oxidado mezclado con ceniza. El cielo ya no tenía estrellas, solo una vasta bóveda oscura, donde la luna roja latía como un corazón suspendido en el vacío. El sendero que se extendía frente a ellos parecía hecho de fragmentos de obsidiana quebrada, reflejando sus figuras de manera distorsionada, casi monstruosa. «Este no es un dominio mortal», murmuró Laisara Is Anrifleyo, un eco del mundo real. Elandor no respondió. Desde que habían cruzado el umbral, el murmullo dentro de su mente había cambiado. Ya no era una sola voz, sino tres presencias que resonaban como campanas antiguas. En medio del silencio absoluto, somos quienes duermen en la noche sin tiempo. Somos las que giran cuando el mundo olvida. Somos las lunas. Y tú eres el puente. Elander apretó los dientes. No puedo hacerlas callar. Lecera se acercó y sostuvo su rostro entre las manos. Elander, mírame, respiran. No luches contra las voces, pero tampoco las escuches del todo. Sé un muro, no una puerta. El joven cerró los ojos y siguió su guía. Poco a poco, las voces se atenuaron, retrocediendo como olas, retirándose de la costa. Continuaron avanzando hasta llegar a un valle hundido, donde enormes monolitos se elevaban entre la niebla. Cada uno estaba cubierto de símbolos que latían con un resplandor tenue. Parecían runas antiguas, demasiado antiguas incluso para los dioses conocidos. Esto es, Laisara tragó saliva. ¿El Valle de los Ecos? ¿Lo conoces? Solo por las historias prohibidas, respondió. Dicen que aquí quedaron atrapadas las memorias de las primeras batallas entre las fuerzas primordiales, mucho antes de que los dioses tomaran forma. Cada piedra contiene ecos de aquello que existió cuando ni siquiera el tiempo tenía nombre. Elandor se acercó a uno de los monolitos. Al tocarlo, una vibración recorrió su brazo. Una escena estalló en su mente. Un cielo partido en 3 lunas, un ejército de sombras, sin rostro, una figura de luz, intentando cerrar un abismo que rugía como un dios hambriento. Elandor retrocedió con el pecho agitado. Laisara lo sujetó antes de que cayera. No toques nada más. Estos ecos pueden desgarrarte el alma. Vi algo que nadie entiende este lugar. Es por eso que estuvo sellado durante eones. Continuaron avanzando entre los monolitos, pero no estaban solos. Sombras translúcidas vagaban sin rumbo, como recuerdos perdidos que no podían descansar. Algunas tenían forma humana, otras eran criaturas imposibles de describir. Todas parecían atrapadas en bucles interminables de dolor o furia. ¿Qué son?, preguntó Elandor. Ecos de vidas que jamás existieron, murmuró Laisara, o que nunca debieron existir. El sonido de un crujido los hizo detenerse. Una figura comenzaba a materializarse frente a ellos. Era alta, delgada, envuelta en un manto oscuro que se deshilachaba como humo. No tenía rostro, pero 2 ojos brillaban desde la profundidad de su sombra. «Anico Conchente», susurró Laisara. «Esto es raro, peligroso». La figura habló con una voz que parecía provenir de muchos lugares a la vez. «Portador, finalmente caminas en tierra donde tu sombra pertenece». Elandor dio un paso atrás. «¿Quién eres?» «Un fragmento», respondió. «Un resto del antiguo fulgor. No soy vida, no soy muerte. Soy lo que la luna negra dejó atrás». Laisara tensó sus dagas al escuchar ese nombre. La luna negra, la más temida. La que nunca había sido invocada, ni siquiera en las leyendas. «¿Qué quiere la luna negra de mí?», preguntó Elander. La figura extendió una mano esquelética.
Ella no quiere. Ella reclama, siempre ha reclamado lo que es suyo. Un temblor sacudió el valle. Los monolitos comenzaron a brillar con mayor intensidad. Las sombras se retorcieron, como si una fuerza invisible tratara de arrancarlas del suelo. La figura señaló a Elandor. El eclipse se aproxima. Las tres buscan equilibrio. Si uno cae, el portador será consumido. No permitiré que le hagan daño, gritó Laisara y se lanzó hacia la figura, pero su daga atravesó el cuerpo etéreo sin efecto alguno. La figura no parecía amenazante, parecía desesperada. No puedes protegerlo del destino, susurró, pero puedes guiarlo. El templo que buscas no está lejos, pero su entrada no se revela a quienes temen su verdad. Elandor avanzó un poco. ¿Qué verdad? Los ojos de la sombra brillaron como carbones encendidos, que el portador no es elegido por las lunas, sino creado por ellas. Un silencio absoluto cayó sobre el valle. Laisara se giró lentamente hacia Elandor. Eso no puede ser. Pero antes de que la figura pudiera decir más, una luz blanca atravesó su cuerpo, desgarrándolo. La sombra gritó sin boca, sin pulmones, y se desvaneció. Una segunda luna apareció en el cielo del valle. La luna blanca, fría e implacable en su luz, descendió como una lanza, purificando y destruyendo todo a su paso. Laisara gritó: ¡corre! Ambos se lanzaron detrás de uno de los monolitos, mientras la luz arrasaba el suelo. Elander escuchó la voz otra vez, pero esta vez no provenía de su mente. Provenía del cielo portador. El equilibrio debe ser preservado. La luna blanca hablaba directamente por primera vez desde el inicio de los tiempos. Elandor apretó el puño. La luna roja lo había marcado, la luna blanca lo estaba juzgando, y la luna negra lo estaba reclamando. El eclipse estaba más cerca de lo que imaginaban, y el templo, escondido en algún punto del valle, aguardaba la llegada del que nunca debió existir. Chapter 5. El llamado de la luna blanca. El aire se volvió cortante. Cada inhalación quemaba los pulmones como si fueran brasa viva. La luna blanca, elevada en el firmamento, sin un ápice de ternura, proyectaba su luz fría sobre el Valle de los Ecos, iluminando cada grieta, cada monolito, cada sombra atrapada. La claridad era cegadora. Y aún así, dentro de ella, Elander sentía el murmullo persistente que lo llamaba con insistencia. Un eco que atravesaba su alma. No puedo ignorarla, susurró Elander, con la mirada fija en la esfera luminosa que parecía observándolo desde el cielo. Anme está hablando, me está exigiendo algo. Lysera se inclinó sobre él, sujetando sus hombros, intentando transmitirle calma. Escucha, Elandor, no es solo un llamado, es un juicio. La luna blanca nunca se manifiesta sin propósito. Si responde a tu presencia, significa que tu camino no puede evitarse. ¿Un juicio?, musitó él. ¿Qué juicio puede imponerme una luna? No es una luna cualquiera, respondió Lysera con voz grave. Es la portadora del equilibrio, la que corrige lo que la luna roja perturba y lo que la negra reclama. Cuando habla, no hay refugio para quien porta la marca. Elander cerró los ojos. El murmullo se intensificó. Tejió imágenes en su mente, en templos en ruinas que se alzaban sobre abismos, guerreros caídos cuyos rostros eran reflejos distorsionados de su propio semblante, y un camino que se extendía entre luces y sombras hasta un horizonte que parecía no tener fin. La luna blanca parecía estar guiándolo, pero también evaluándolo. Cada paso que imaginaba dar parecía escrito por su brillo helado. Debemos avanzar, dijo Laisara. El templo que viste en tu visión está cerca. La luna blanca quiere que lo encuentres, o que descubras algo antes de que ella misma decida actuar. Avanzaron entre los monolitos, mientras la luz blanca iluminaba el sendero. La nieve fantasmal, que no había estado allí antes, cubría la tierra en un manto níveo,
reflejando la luz y multiplicando los ecos de su respiración. Cada paso que daban resonaba como un tambor en un mundo silencioso, y Elander sentía que cada eco lo conectaba más profundamente con la luna, con su juicio y con el destino que lo aguardaba. El primer signo del templo apareció ante ellos en un arco tallado en piedra negra, cubierto de runas que ardían levemente con luz blanca. No había puerta, no había cerradura, solo el vacío abierto y la promesa de lo desconocido. «Ahí está», susurró Elandor, con un escalofrío que le recorrió la espalda. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Del horizonte emergió una sombra, mucho más densa que las anteriores. Sus contornos eran vagos, pero la sensación de poder que irradiaba era tangible. La figura se elevó del suelo y abrió los brazos, como si abrazara el aire, como si absorbiera la luz misma. «Prepárate», gritó Lesera, desenfundando sus dagas. «Esto no será fácil». La sombra avanzó hacia ellos con un movimiento ondulante, quebrando la perspectiva. Elander sintió un tirón en su pecho en la marca ardía, reconociendo en esa sombra algo que no podía identificar. Los ecos de la luna roja y de la luna blanca se mezclaban, creando un conflicto en su interior. «Elandor, confía en ti», dijo la Isara. «Recuerda lo que te enseñé». El joven respiró hondo y levantó una mano. La marca sobre su pecho brilló con fuerza, proyectando una luz carmesí que chocó contra la sombra. Un grito etéreo resonó en el valle, mientras la figura se disolvía en fragmentos oscuros que volaban en todas direcciones. «¡Lo has hecho!», exclamó Lesser. «Pero esto solo es el principio». Elandor miró el arco frente a ellos. Su visión estaba clara, pero su corazón latía con miedo y anticipación. Sabía que cruzar aquel umbral no significaba simplemente entrar en un lugar. Era adentrarse en la verdad de su existencia, en la revelación de por qué había sido marcado por las lunas. La luna blanca brilló aún más intensa, como si señalara el camino, y un murmullo suave y etéreo llegó a él. «Por cada decisión que tomes, resonará en todas las esferas. Tu destino no es solo tuyo, es el de todos los mundos». Elander tragó saliva y dio un paso adelante. El aire a su alrededor parecía hacerse más pesado, pero también más claro. El valle entero parecía inclinarse hacia la puerta del templo, arrastrando con él cada sombra y cada eco. La Isara lo siguió sin vacilar. «No mires atrás», dijo. «La luna blanca guía solo a quienes están listos». Elander cerró los ojos un instante y luego los abrió. Sus pupilas reflejaban la luz blanca y roja mezclada, una combinación que lo hacía parecer más antiguo que cualquier mortal. Dio el segundo paso, y el tercero, hasta que ambos cruzaron el umbral. El interior del templo no era un lugar físico, era un espacio suspendido entre la memoria y la profecía. Las paredes brillaban con inscripciones que no podían leerse con palabras humanas, eran símbolos de un lenguaje antiguo, puro y absoluto. La luz de la luna blanca bañaba todo, pero no cegaba. Revelaba a Annie, entonces lo escuchó. «Elandor, portador, Aslak», una voz clara, femenina, más poderosa que cualquier murmullo, resonó en todos los rincones del templo. La luna blanca no hablaba solo desde el cielo, hablaba desde cada piedra, desde cada sombra, desde cada eco que había dormido siglos. Elandor respiró profundamente. Sabía que este llamado era el inicio de algo mayor. Que su camino, hasta ahora marcado por presagios y ecos, recién comenzaba. El verdadero desafío lo esperaba dentro del templo. La luna blanca lo había guiado hasta allí, pero no revelaría sus secretos tan fácilmente. Todo lo que Elander había enfrentado hasta ese momento era solo el preludio de la prueba final que definiría su destino, y el destino de las tres lunas. Chapter 6. El corazón del templo al cruzar el umbral. Elander y Lesera sintieron como si el mundo entero se hubiera detenido. La luz de la luna blanca se filtraba por las paredes de piedra translúcida,
revelando un espacio que no parecía tener fin. Columnas gigantescas se elevaban como dedos petrificados hacia un techo que desaparecía en la neblina. Cada paso que daban resonaba con un eco profundo, como si despertara algo dormido desde hace milenios. Esto no es un templo común, murmuró Lesera, avanzando con cautela. Es un lugar de memoria y poder. Aquí descansa el corazón del mundo antiguo. Elander respiró hondo y observó los símbolos grabados en las paredes. Cada runa parecía palpitar o al tocarles, sintió un pulso que recorría su pecho hasta la marca en su corazón. Era un recordatorio de su conexión con las lunas, la roja que lo marcó, la blanca que lo juzgaba, y la negra que reclamaba lo que era suyo. ¿Sientes eso?, preguntó él en cada runa, como si tuviera vida propia. Sí, respondió Laisara. Son los recuerdos de los guardianes que vivieron antes de los dioses. Cada fragmento de su existencia quedó aquí, encerrado en este lugar para preservar el equilibrio. El aire se volvió más denso a medida que avanzaban hacia el centro del templo. La neblina se arremolinaba como si respirara, y la temperatura descendió hasta cortar la piel como hielo fino. En el centro, una estructura se alzaba en un altar hecho de obsidiana pura, negra como la noche, pero iluminada por un resplandor blanco que parecía emanar desde el propio núcleo del templo. Elander dio un paso adelante, sintiendo el poder vibrante que emanaba del altar. Sus sentidos estaban alerta. La marca latía con intensidad, sincronizada con la luz de la luna blanca. Era como si cada célula de su cuerpo reconociera la presencia de algo antiguo, algo que trascendía el tiempo y la comprensión humana. Este es el corazón del templo, dijo Lisera, en un susurro reverente. Aquí se guarda el conocimiento de la creación y la corrupción de todo lo que existe. Aquí es donde las lunas hablan y donde los portadores deben decidir su destino. Un sonido grave comenzó a resonar desde el altar. No era un eco ni un murmullo, era un llamado profundo y resonante, que se sentía en el pecho, en los huesos y en el alma. Elander comprendió que no había marcha atrás. Cada paso que había dado lo había llevado hasta este instante, el momento en que su destino sería confrontado por la verdad de las lunas. De repente, la luz de la luna blanca se intensificó hasta envolver el altar, revelando figuras espectrales que flotaban alrededor de Elan. Eran antiguos portadores, guardianes y sombras, que habían intentado controlar el poder de las lunas en eras pasadas. Sus rostros mostraban miedo, dolor y determinación. Todos lo observaban, y la sensación de juicio se volvió palpable. Elander, dijo Lisara, tomando su brazo, no puedes dejar que el miedo te controle. Debes aceptar lo que eres. El joven respiró hondo y avanzó hacia el altar. Cada paso activaba runas que emitían destellos rojos, como si la luna roja también estuviera presente dentro de aquel espacio. La roja lo había marcado, la blanca lo guiaba y la negra acechaba, esperando su momento. Su poder estaba siendo probado, y solo a través del entendimiento y la aceptación podría sobrevivir. Al llegar al altar, Elander colocó su mano sobre la superficie fría de obsidiana. Un pulso de energía recorrió su cuerpo, y la marca en su pecho se encendió con un brillo intenso, fusionando los colores rojo y blanco en un solo latido. La energía lo envolvió, y por un instante pudo ver todo: las guerras de los dioses, los sacrificios de los portadores anteriores, y la influencia de las tres lunas sobre la historia del mundo. Entonces, una voz resonó desde el centro del altar, clara y firme, como un timbre que atravesaba la materia. Portador, tu corazón es el puente entre las lunas. En cada decisión tuya resonará en el equilibrio de todas las cosas. El poder está dentro de ti, pero también la responsabilidad. No permitas que la oscuridad de la luna negra consuma lo que la roja y la blanca desean preservar. Elander sintió la presión de la verdad. Su destino no era solo enfrentarse a enemigos externos. La lucha estaba dentro de él.
entre la marca y su propia voluntad, entre las tres lunas y lo que él consideraba su humanidad. La aceptación de su rol no sería fácil, pero era inevitable. La energía del altar comenzó a rodearlo, formando un aura que lo separaba del resto del templo. Lysera observaba, preparada para intervenir, pero entendió que este momento era solo de Elandor. La luna blanca proyectó su luz directamente sobre él, y el eco de la roja resonó en su pecho, mientras un murmullo distante de la negra rozaba su mente como un susurro prohibido. Debo controlarlo, murmuró Elandor, cerrando los ojos. No puedo ser consumido no ahora. La luz de la luna blanca comenzó a formar símbolos en el aire, flotando alrededor de Elandor como un círculo protector. La roja se mezclaba con ellos, creando un patrón dinámico que parecía latir con su propio corazón. La negra, ausente físicamente, se sentía como una sombra que lo rodeaba, recordándole que cada paso debía ser calculado. Elandor respiró profundo y concentró su energía. La marca en su pecho respondió, expandiéndose hasta envolverlo en una mezcla de luz roja y blanca. Por primera vez, sintió una armonía entre las lunas. No era completa, pero era suficiente para resistir el llamado de la oscuridad que acechaba desde la negra. Esto es solo el comienzo, susurró Elandor, sintiendo la fuerza recién descubierta dentro de sí. Pero sé que puedo hacerlo. No estoy solo. Lysera se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Nunca lo has estado, Elandor. Nunca en el altar latió como un corazón vivo, y los ecos del templo resonaron con aprobación. Por primera vez en milenios, un portador había alcanzado el corazón del templo y sobrevivido a la prueba inicial de las Lunasan, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Lo que esperaba fuera del templo, en los mundos que habían observado en su visión, sería mucho más despiadado que cualquier prueba que hubiese enfrentado hasta ahora. Elandor se giró hacia Lysera. Debemos prepararnos. El mundo fuera de estas paredes ya no es el mismo. Las tres lunas nos observan y nos juzgarán con cada decisión que tomemos. Ella asintió solemnemente, y solo juntos podemos enfrentar lo que viene. Con la claridad de la aceptación recién alcanzada, Elandor y Lysera se prepararon para abandonar el corazón del templo, conscientes de que la siguiente etapa de su destino los esperaba más allá del Valle de los Ecos, donde la guerra de las lunas se volvería inevitable. Chapter 7. El umbral de sombras. Al salir del corazón del templo, Elandor sintió que el mundo exterior había cambiado. El Valle de los Ecos parecía más vasto, más oscuro, como si el tiempo mismo se hubiera alargado durante su estancia en el interior. Cada sombra se movía con un propósito. Cada susurro resonaba con la memoria de los antiguos portadores. La luna blanca brillaba aún sobre ellos, pero la roja había comenzado a teñir los bordes del cielo con un matiz carmesí que recordaba la advertencia de lo que estaba por venir. Debemos mantenernos atentos, dijo Lysera, mientras caminaban por un sendero cubierto de raíces negras. La prueba del templo no terminó al cruzar el umbral. Esto es solo la antesala de lo que espera a quienes desafían las lunas. Elandor asintió. La marca en su pecho palpitaba con fuerza, sincronizada con la oscilación de la luz de las lunas. En cada latido le recordaba que estaba conectado con algo más grande que él, algo que no podía comprender del todo. Las voces de las tres lunas susurraban a su alrededor, mezclándose en un coro que le recordaba que su destino no era solo sobrevivir, sino decidir. El sendero se adentró en un bosque antiguo, donde los árboles se inclinaban hacia la tierra y sus hojas susurraban palabras que solo el alma podía entender. Cada paso que daban parecía abrir grietas en la realidad, revelando breves destellos de otros mundos y paisajes donde la luz y la sombra coexistían en conflicto. Guerras que nunca habían ocurrido en su tiempo y portadores que habían caído intentando dominar la energía de las lunas. Este lugar
murmuró Elandor. No es solo un bosque. Correcto, respondió la Isara. Es el umbral de sombras. Aquí la realidad se vuelve maleable, y solo quienes poseen la marca pueden atravesarlo sin perder la razón. El suelo comenzó a vibrar con un pulso rítmico. No era un temblor natural, sino un latido profundo, como si la tierra misma respirara. De la neblina surgieron figuras sombrías, humanoides, pero deformes, con extremidades alargadas y ojos vacíos. Se movían con fluidez, rodeando a Elandor y Lysera, susurrando en un idioma que se sentía en los huesos. «Prepárate», dijo la Isara, adoptando una postura defensiva. No son enemigos físicos, sino pruebas de percepción. No podemos dejarnos consumir por el miedo. Elandor cerró los ojos un momento, concentrándose en la marca. En la luz roja y blanca se fusionó, creando un aura que lo protegía de las figuras. Cada susurro que intentaba invadir su mente se dispersaba en destellos de energía pura. Sabía que no podía luchar contra ellas con fuerza física. Debía usar su voluntad como escudo. Las sombras comenzaron a cambiar de forma, adoptando figuras familiares a su madre, su mentor, incluso enemigos caídos en visiones pasadas. Cada aparición estaba diseñada para quebrantar su resolución, para hacerle dudar de su camino. «No son reales», murmuró la Isara, observando cómo Elandor resistía. «Debes concentrarte en el objetivo. Aún te espera. No pierdas el enfoque». Elandor respiró profundamente, recordando las palabras del corazón del templo. «En cada decisión tuya resonará en todas las esferas». Con cada paso que daba, las figuras perdían consistencia, desvaneciéndose como humo ante su determinación. La marca en su pecho brillaba con intensidad creciente, y la luz de las lunas parecía amplificar su fuerza interior. De repente, un eco profundo resonó por todo el bosque, un rugido que no pertenecía a la tierra ni al cielo, sino a la esencia misma del umbral. La luna negra se manifestó parcialmente, proyectando una sombra que se extendía por todo el bosque, cubriendo el sendero y doblando la percepción del espacio. «La negra está aquí», dijo Lysera con gravedad. «Ha sentido tu poder». «Why no, está sola». Las sombras que los rodeaban se fusionaron en una figura masiva, casi imposible de definir. Su presencia emanaba un frío tan intenso que la marca de Elandor comenzó a palpitar con fuerza, resonando con la energía de la luna negra. Cada paso que daba hacia ellos parecía consumir la luz de la luna blanca, dejando un vacío a su alrededor. «Elandor», susurró la Isara, «debes enfrentarlo. No podemos retroceder». El joven dio un paso adelante, concentrando toda su energía en la marca. En la luz roja y blanca estalló, formando un escudo que protegía no solo su cuerpo, sino también su mente. La figura oscura lanzó un ataque que parecía rasgar la misma realidad, pero la energía del portador la detuvo en seco. Esto es diferente», dijo Elandor, sintiendo que algo dentro de él se activaba. «Puedo sentir su fuerza, pero no puedo ceder». La batalla no era física, sino espiritual. Cada pensamiento, cada duda, cada recuerdo se convirtió en un campo de batalla. La luna negra probaba su fuerza de voluntad, buscando un punto débil. La roja y la blanca ofrecían apoyo silencioso, equilibrando el conflicto dentro de Elandor con un esfuerzo supremo. Elandor proyectó la luz de la marca hacia la figura, no para destruirla, sino para integrarla, absorber su energía y transformarla en fuerza controlada. La sombra rugió, pero poco a poco comenzó a reducirse, su forma fragmentándose hasta quedar en partículas de oscuridad que flotaban y desaparecían en el aire. La luna negra retrocedió parcialmente y el bosque recuperó su equilibrio momentáneo. La luz de la luna blanca brillaba intensamente sobre ellos, como un faro guiando hacia adelante. «Lo lograste», dijo Lysera, apoyando su mano sobre su hombro. «Has cruzado el umbral de sombras. Pero recuerda,
En cada victoria aquí solo te prepara para desafíos mayores. Ilander respiró profundamente, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que lo que había enfrentado no era el final, sino un preludio de los peligros que aguardaban. La luna roja lo había marcado, la blanca lo había juzgado, y la negra aún acechaba, esperando su momento. Debemos continuar, dijo finalmente, su voz firme. El camino aún no ha terminado. Lysera asintió solemnemente, y juntos avanzaron por el sendero, conscientes de que cada paso los acercaba a un destino que cambiaría el equilibrio de las lunas para siempre. Chapter 8. El guardián del eclipse. El bosque se abrió lentamente ante ellos, revelando un claro que parecía más antiguo que el tiempo mismo. En el centro, un pedestal de piedra negra se elevaba como un trono olvidado, rodeado de columnas que se retorcían hacia el cielo, cada una cubierta de inscripciones que brillaban tenuemente con la luz de la luna blanca. El aire estaba cargado de energía. Cada respiración parecía resonar con un eco profundo, como si el valle mismo estuviera vivo y los observase. Esto, susurró Lysera. Este es el lugar que la visión mostraba. Aquí es donde deberás enfrentarte al guardián. El Andor miró el pedestal. Sobre él flotaba una esfera de energía oscura que giraba lentamente, irradiando poder y amenaza. La luz de la luna roja y blanca se reflejaba sobre la esfera, creando destellos que parecían abrir puertas a otros mundos, otros tiempos. La luna negra no se mostraba aún, pero su presencia se sentía como un susurro gélido que recorría la espalda de ambos. El guardián, preguntó el Andor, ¿es una criatura física o una prueba? Ambas cosas, respondió Lysera. Ningún portador ha enfrentado al guardián sin entender que su fuerza es tanto espiritual como física. Solo aquellos que dominan la marca y su voluntad pueden sobrevivir. Elander dio un paso adelante, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. La esfera de energía oscura comenzó a vibrar y una forma comenzó a materializarse ante ellos. Primero fue una sombra, luego un torso musculoso, luego alas enormes que se desplegaron lentamente, y finalmente un rostro oculto bajo un casco que emitía un resplandor carmesí. Era imponente, poderoso, y emanaba un aura que podría desgarrar la realidad misma. «Portador», dijo la voz del guardián, profunda y resonante. «Has cruzado el umbral de sombras, pero el eclipse no puede avanzar sin que yo evalúe tu valor». Elander sintió que su corazón latía al ritmo del guardián. La marca en su pecho palpitaba, enviando pulsos de energía que chocaban contra la esfera que lo miraba con expectativa. No había miedo, solo un reconocimiento silencioso. Este era el momento de probar lo que había aprendido, lo que había conquistado dentro de sí. «No busco enfrentamiento, pero tampoco retrocederé», respondió Elander con voz firme. El guardián dio un paso adelante y el suelo tembló. La esfera de energía oscura se elevó, girando alrededor de él, lanzando destellos que parecían cortar el aire. Cada destello iluminaba escenas de antiguas batallas, guerreros caídos y portadores que habían fracasado en generaciones anteriores. Elander sintió que cada visión lo tocaba, intentando quebrantar su determinación. «Recuerda, portador», dijo Lysera, apoyando su mano sobre su hombro, «no son tus enemigos, son pruebas de tu propia mente y voluntad. Solo enfrentándolas podrás avanzar». Elander cerró los ojos y concentró la energía de la marca. En rojo y blanco se fusionaron, formando un aura que lo rodeaba, proyectando fuerza y protección. La esfera oscura lo atacó, no con armas, sino con imágenes y memorias, intentándolo envolver y confundir. Cada destello mostraba sus miedos, sus dudas, y la presión era casi insoportable. Pero el Andor no cedió. En su mente recordó las palabras del corazón del templo: «En cada decisión tuya resonará en todas las esferas». Respiró profundamente
y expandió la energía de su marca, sincronizándola con la luz de la luna blanca. La roja intensificó su brillo, como si reconociera su determinación. La esfera estalló en destellos de luz y sombra, y el guardián dio un paso atrás, sorprendido. Elandar avanzó con calma, pero cada movimiento era medido, consciente de que este no era un combate físico tradicional, sino un duelo de voluntad y energía. Cada ataque del guardián era un reflejo de sus propios miedos y dudas, y cada defensa de Elandar era la afirmación de su control sobre sí mismo y su destino. Finalmente, después de un silencio profundo que pareció durar eternidades, la esfera de energía oscura se detuvo. El guardián bajó lentamente sus brazos, observando a Elandar con respeto. «Ha superado la prueba», portador dijo con voz que reverberaba en todo el claro. «No porque tu fuerza física sea mayor, sino porque tu voluntad ha logrado dominar la oscuridad que habita en todos los portadores. El eclipse puede continuar, y el camino hacia el templo está abierto para ti». Elandar respiró con dificultad, sintiendo como la energía dentro de él se asentaba. La marca palpitaba suavemente, equilibrando la luz y la sombra, un símbolo de armonía temporal. Laisara lo observó con orgullo y alivio. «Lo lograste», dijo. «El guardián ha reconocido tu valor. Ahora podemos continuar». El guardián retrocedió, y la esfera de energía oscura se disolvió en partículas que flotaron y desaparecieron en el aire. El claro quedó en silencio, solo con la luz de la luna blanca bañando el sendero hacia el templo. Era un momento de respiro, pero ambos sabían que lo que les esperaba más allá sería aún más difícil. La luna negra no se había mostrado completamente, y su presencia era inminente. Elandar miró el sendero que se extendía hacia el horizonte, sintiendo el peso de su destino y la responsabilidad que venía con la marca en cada paso que daba. Ahora sería crucial. Cada decisión podría alterar el equilibrio de las tres lunas y el destino del mundo que observaba desde la sombra. «Preparémonos», dijo Laisara. «El templo está cerca, y lo que nos espera allí definirá no solo nuestro camino, sino el del mundo entero». Elandar asintió, con la determinación renovada y la conciencia de que su verdadero desafío apenas comenzaba. Con la luz de las lunas iluminando su camino y la fuerza del guardián reconociendo su valor, avanzaron hacia lo desconocido, hacia el corazón del eclipse. Chapter 9. El ojo de la luna negra. El camino frente a Elandar y Laisara se volvió más estrecho, bordeando acantilados que parecían descender hasta el vacío eterno. La luz de la luna blanca era intensa, pero un velo de oscuridad comenzó a arrastrarse desde el horizonte, difuminando los límites del mundo visible. Cada sombra se alargaba, y los ecos del Valle de los Ecos parecían seguirlos, recordándoles que la presencia de la luna negra estaba cerca. «Siento su mirada», murmuró Elandar, sintiendo un escalofrío que recorría su columna vertebral. «No es solo la oscuridad, es consciente y me observa». Laisara asintió, ajustando sus dagas y avanzando con cautela. «Es el ojo de la luna negra. Nunca subestime su alcance. Puede ver no solo tu cuerpo, sino tu alma, tus pensamientos y tus miedos. Aquí no podemos escondernos». El viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo susurros que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Cada palabra era un desafío, un intento de sembrar duda en la mente de Elandar. Sus recuerdos, sus dudas, sus temores más profundos surgieron en imágenes vívidas ante sus ojos, a la posibilidad de fallar, de traicionar a Laisara, de sucumbir a la oscuridad que lo llamaba desde dentro. «Debemos mantenernos juntos», dijo Laisara, percibiendo la tensión en su compañero. «La luna negra intenta separarnos. No lo permitirá si nos apoyamos mutuamente». Avanzaron con paso firme,
sintiendo que el terreno mismo intentaba retenerlos. Rocas que parecían sólidas se deshacían al tocarlas. Raíces se enredaban alrededor de sus tobillos, como si la tierra estuviera viva y obedeciera a la luna negra. Cada paso era un desafío, y cada desafío una prueba de voluntad. «No puedo», dijo el Andor, tragando saliva. «Es demasiado intensa. Siento que me está consumiendo desde dentro». «Concéntrate en la marca», replicó Lysera. «No es solo tu defensa, es tu vínculo con las lunas roja y blanca. Úsalas, combina su fuerza y resiste». Elander cerró los ojos, concentrando la energía de la roja y la blanca. La luz se mezcló dentro de él, creando un aura que lo envolvía completamente, protegiéndolo de las intrusiones mentales de la luna negra. Los susurros comenzaron a desvanecerse, pero una voz más clara emergió, profunda y resonante, directa en su mente en portador. «¿Estás dispuesto a entregarte completamente al destino que he tejido? ¿A aceptar la oscuridad que te espera?» Elander respiró hondo, recordando las palabras del corazón del templo y el juicio del guardián del eclipse. La luna negra no era un enemigo físico, era un desafío espiritual. La marca palpitaba, y con cada latido sintió como su voluntad se reforzaba. Cada fibra de su ser se unía en una sola dirección en resistir y avanzar. «No me rendiré», murmuró con firmeza. «No permitiré que me consuma». El aire frente a ellos se onduló, y una figura emergió del vacío, alta, oscura, con un rostro que cambiaba constantemente, reflejando todos los miedos de Elandor y los rostros de antiguos portadores. Sus ojos brillaban con un rojo profundo, y su presencia arrastraba consigo una sensación de abismo infinito. «Soy el ojo», dijo la figura, su voz un eco de 1000 voces. «Y he esperado por ti, portador». Elander levantó la mano, sintiendo la energía de la marca vibrar en sincronía con la roja y la blanca. La figura avanzó, pero cada paso parecía menos sólido, como si dependiera de su miedo para existir plenamente. Lysera se colocó a su lado, formando un escudo físico y espiritual, consciente de que la fuerza del portador no era suficiente por sí sola. «Concentra tu mente», susurró Lysera. «No es la fuerza bruta lo que lo derrotará. Es tu resolución, tu control sobre la marca en Elander». Asintió, cerrando los ojos y visualizando el flujo de la energía en roja, blanca, fusionándose dentro de Elan. La figura del ojo intentó invadir su mente, proyectando imágenes de derrota y desesperanza, pero él resistió. Cada recuerdo negativo fue absorbido y transformado en luz proyectada hacia la figura, debilitando su forma y reduciendo la intensidad de su ataque. La luna blanca brilló con fuerza, iluminando cada rincón de la oscuridad y proyectando rayos que cortaban la negrura como espadas. La roja ardía dentro de él, impulsando su determinación y fuerza vital. La luna negra rugió en silencio, pero su poder fue contenido por la armonía recién establecida. Finalmente, la figura del ojo se detuvo, tambaleándose. «Imposible», murmuró, su voz quebrándose. «Ningún portador ha resistido tanto. Y aún así, Elander respiró profundamente y abrió los ojos. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un rastro de oscuridad que se disipó en el aire. El camino frente a ellos quedó iluminado por la luz pura de la luna blanca, con la roja mezclándose en destellos carmesí, marcando la senda hacia el templo que los esperaba. «Lo lograste», dijo Lysera, apoyando su mano en su hombro. «Has superado el ojo de la luna negra». Elander respiró hondo, sintiendo el peso y la responsabilidad de su logro. La luna negra no había sido destruida, solo había sido contenida, al menos por ahora. Sabía que su presencia seguiría acechando y que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. «El templo está cerca», dijo Elander, «y sé que lo que nos espera allí definirá el destino de todos los mundos que estas lunas tocan».
Laisara asintió solemnemente. Entonces, sigamos en el eclipse. No espera a nadie. Con renovada determinación, avanzaron por el sendero iluminado por la fusión de las lunas roja y blanca, conscientes de que cada paso los acercaba a la confrontación final, al misterio que el templo guardaba y al enfrentamiento inevitable con la verdadera fuerza de la luna negra. Chapter 10. El altar de las lunas. El aire se volvió pesado y cargado de electricidad mientras Elander y Lesera se acercaban al altar que había aparecido en sus visiones. No era un altar común, sino una estructura colosal tallada en obsidiana pura, con incrustaciones de piedras que brillaban con luz roja y blanca. La luna blanca estaba directamente sobre ellos, bañando cada superficie con un resplandor gélido, mientras la roja parecía palpitar en sincronía con la marca de Elander. Aquí es donde todo converge, susurró Laisara. El altar de las lunas Han es el corazón de su influencia, y también el lugar donde se decide el destino de quienes llevan la marca en Elander. Observó el altar con reverencia y temor. Cada runa, cada símbolo, parecía estar vivo, emitiendo un pulso que se sentía en el pecho, en la cabeza y en el alma. La luna negra no se había manifestado todavía, pero su presencia era palpable. Un murmullo constante que parecía rodearlos y penetrar sus mentes. Debemos ser cautelosos, dijo Elandor. No sé qué nos espera, pero puedo sentir que la fuerza que protege este lugar es antigua y poderosa. Mientras avanzaban, los ecos del pasado comenzaron a manifestarse alrededor del altar. Figuras espectrales de antiguos portadores flotaban en el aire, inmóviles pero presentes, como guardianes silenciosos que observaban cada movimiento. Algunos mostraban reverencia, otros desdén, y todos parecían esperar que Elander demostrara su valía. La superficie del altar comenzó a brillar intensamente, proyectando haces de luz que formaban un patrón complejo en el suelo. Un círculo donde la energía de las lunas roja y blanca se entrelazaba, creando un mapa de poder que parecía latir como un corazón vivo. Elander comprendió que este no era solo un objeto de veneración, sino un instrumento de juicio y equilibrio. Colócate en el centro, le indicó Lysera. Solo quien se mantiene firme y conectado con la marca puede interactuar con la energía del altar sin perderse. Elandor respiró profundamente y dio un paso adelante. La luz del altar respondió a su presencia, envolviendo su cuerpo en un resplandor mixto de rojo y blanco. Sintió que la energía fluía dentro de él y a través de él, conectándolo con las lunas de manera directa. Era un poder inmenso, pero también un recordatorio de la responsabilidad que cargaba. De repente, un rugido profundo se escuchó desde la distancia. La luna negra finalmente se manifestó, su luz ausente, transformándose en un vacío absoluto que parecía devorar la claridad de la luna blanca, y el brillo de la roja en su presencia llenó el espacio con sombras que se arremolinaban como serpientes, buscando tocar a Elandor y corromper la energía del altar. La negra está aquí, dijo Lysara con gravedad. Debemos concentrarnos y mantener el equilibrio. Si la energía se desequilibra, el altar se volverá contra nosotros. Elander cerró los ojos y canalizó toda su fuerza en la marca. A la energía roja y blanca fluyó por su cuerpo, expandiéndose hacia el altar y formando un escudo protector que repelía las sombras de la luna negra. Cada onda de oscuridad que lo atacaba se disipaba en destellos de luz pura, como si la voluntad de Elander fuera más poderosa que la corrupción misma. La luna negra emitió un rugido silencioso que resonó en su mente, proyectando visiones de derrota y desesperación. Elander vio sus propios fracasos, sus miedos más íntimos y las pérdidas que había sufrido. Cada visión era un intento de quebrantar su resolución, de empujarlo a rendirse. No, murmuró él, apretando los dientes. Nous concentró su mente en la fusión de las lunas roja y blanca, equilibrando su energía.
y dirigió un pulso hacia el altar. Las runas comenzaron a brillar con intensidad y la superficie del altar vibró, respondiendo a su fuerza interior. La energía de la luna negra fue contenida, atrapada en un ciclo que combinaba luz y sombra sin permitir que ninguna dominara. Las figuras espectrales de los antiguos portadores comenzaron a reaccionar. Algunos se inclinaron en señal de respeto. Otros murmuraron palabras que solo podían comprenderse como reconocimiento del poder y la determinación del joven portador. Elander comprendió que había superado no solo la prueba de resistencia, sino la de comprensión. La verdadera fuerza no residía en la destrucción de la oscuridad, sino en su equilibrio con la luz. «Has logrado lo que pocos han intentado», dijo Lysera, observando cómo la energía se asentaba. «El altar reconoce tu valía». Elander respiró profundamente, sintiendo cómo el flujo de energía se estabilizaba. La marca palpitaba con armonía, equilibrando la influencia de las lunas y conteniendo la amenaza de la Negra Am por primera vez desde que comenzó su viaje. Sintió que podía controlar el poder que llevaba dentro. Esto es solo el comienzo», murmuró. «El altar es un reflejo del equilibrio que debemos mantener en el mundo exterior. Si caemos, todo se desmoronará». La luna blanca brilló con un resplandor cálido, y la roja latió suavemente en sincronía con la marca de Elandor. La negra permanecía presente, pero su amenaza había sido contenida, al menos por ahora. El camino hacia la culminación de su destino estaba claro, pero también más desafiante que nunca. Lysara lo miró, con una mezcla de orgullo y advertencia. «El templo y el altar nos han dado fuerza, pero el desafío final aún nos espera. Las tres lunas observan, y la verdadera prueba está más allá de este lugar». Elander asintió solemnemente, comprendiendo que su viaje no terminaba en el altar. Había ganado un momento de equilibrio, pero el destino que las lunas habían tejido para él aún estaba por revelarse. Con Lysara a su lado, se preparó para avanzar, consciente de que cada paso los acercaba a la confrontación definitiva con la luna negra y al desenlace del eclipse. Chapter 11. El eclipse final. El cielo se oscureció mientras Elandor y Lysera avanzaban hacia el corazón del templo. La luna blanca estaba cubierta parcialmente por sombras carmesíes, mientras la roja parecía arder con un fuego interno que iluminaba los contornos del camino. La luna negra se manifestaba por completo, proyectando un vacío absoluto que parecía absorber la luz a su alrededor, marcando el inicio del eclipse final. «Este es el momento», dijo Lysera con voz grave. «Todo lo que hemos enfrentado hasta ahora nos ha preparado para esto. El equilibrio de las lunas depende de lo que hagamos en las próximas horas». Elander respiró hondo, sintiendo la marca latir con fuerza en su pecho. Cada paso que daba lo conectaba más con las energías de las lunas. El altar que habían dejado atrás ya no era suficiente. Ahora el poder estaba en la convergencia de las tres esferas celestiales, y él debía actuar como puente entre ellas. Al llegar al centro del templo, un círculo de luz y sombra los rodeó. La luna negra emitía un rugido silencioso que parecía atravesar los muros, las columnas y los ecos del templo, reverberando directamente en sus almas. Figuras espectrales de portadores antiguos aparecieron alrededor, flotando en silencio, observando el enfrentamiento final. «Elandor», susurró Lysara, «confía en ti mismo. La luna blanca te guía, y la roja protege tu voluntad. La negra solo puede vencerte si dudas de ti». El joven portador respiró profundamente y cerró los ojos. Visualizó la fusión de las energías roja y blanca, sintiendo cómo se equilibraban dentro de él, creando un escudo que protegía su cuerpo y su mente. El vacío de la negra lo envolvía, intentando absorber su fuerza, sus miedos, su determinación, pero él resistió, anclado en la luz que llevaba dentro. «No», murmuró con firmeza. «No cederé». Con un gesto decidido, Elandor levantó las manos, y la marca brilló intensamente,
proyectando un haz de energía que conectaba las lunas roja y blanca, formando un puente entre ellas. La luna negra rugió con violencia, proyectando ondas de oscuridad que sacudían el templo, pero el haz de energía absorbió parte de esa sombra, disipando su ataque sin destruirlo por completo. «Es tu momento», dijo Lysara, acercándose a su lado. «Debes usar todo lo que has aprendido, cada prueba, cada enfrentamiento, cada sacrificio, todo te ha preparado para esto». Elander cerró los ojos y sintió la energía de las lunas fluyendo. A través de él, en la roja le otorgaba fuerza y coraje, la blanca claridad y guía, y la negra, su prueba, su desafío final. No era enemiga, sino una fuerza que debía ser comprendida y equilibrada. Un rugido final resonó por todo el templo, mientras la luna negra lanzó su ataque definitivo, un torrente de sombras que intentaba envolverlo por completo. Elander absorbió la energía, dejando que la marca la filtrara y la equilibrara con la luz. Cada latido de su corazón sincronizaba la convergencia de las tres lunas, creando un círculo perfecto de poder y armonía. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, y un silencio absoluto llenó el templo. El eclipse alcanzó su punto máximo, y por un instante, las tres lunas se alinearon sobre Elander, proyectando una luz que parecía atravesar todas las capas de la existencia. La luna negra permaneció, pero ya no era una amenaza directa. Estaba contenida, equilibrada por la fuerza y voluntad del portador. «Lo lograste», susurró Lysara, con lágrimas en los ojos. «Has equilibrado las lunas, has sobrevivido al eclipse final». Elander abrió los ojos, sintiendo como la energía que fluía a través de él se asentaba. La marca en su pecho brillaba suavemente, indicando que el equilibrio se había logrado, al menos por ahora. El templo entero parecía inclinarse hacia él, reconociendo su victoria y el poder que había dominado. «No ha sido fácil», dijo él, respirando profundamente. «Cada prueba, cada sombra, todo ha sido necesario para comprender la responsabilidad que llevo. Ahora sé que el equilibrio no es solo fuerza, sino comprensión y control». La luna blanca brilló con claridad pura, mientras la roja y la negra permanecían en armonía relativa. El eclipse había terminado, pero la sensación de vigilancia permanecía. Elander comprendió que su camino aún no terminaba. Las lunas observaban, siempre vigilantes, y la armonía debía mantenerse a través de la acción y la sabiduría. «Debemos regresar», dijo Lysara. «El mundo necesita que esta paz dure, y tu papel como portador aún no ha terminado». Elander asintió, sintiendo la carga y la responsabilidad de su rol. Caminó hacia el umbral del templo, consciente de que lo que había logrado no era solo una victoria personal, sino un equilibrio que afectaba a todos los mundos influenciados por las tres lunas. Cada paso que daba ahora estaba cargado de propósito y determinación. Mientras salían del templo, la luz de las lunas iluminaba su camino, recordándoles que, aunque el eclipse final había terminado, la vigilancia debía continuar. El equilibrio estaba asegurado, pero solo hasta que la próxima prueba llegara. Elander estaba preparado, y Lysara a su lado, para enfrentar cualquier desafío que las lunas y el destino les presentaran. El portador había triunfado, pero también había aprendido que el verdadero poder residía no en dominar a las lunas, sino en comprenderlas y mantener la armonía entre ellas. Con cada paso hacia el mundo exterior, el eco de su victoria resonaba, marcando el inicio de una nueva era bajo la luz y sombra de las tres lunas. Chapter 12. El renacer del portador. El templo, bañado por la luz de la luna blanca y los destellos de la roja, se encontraba en un silencio solemne. La luna negra, contenida pero presente, flotaba en el horizonte como un recordatorio constante de que el equilibrio logrado era frágil y que su influencia siempre acecharía.
Elandor y Lesera avanzaron hacia el corazón del altar, donde un poder antiguo comenzaba a manifestarse. «Mira», dijo Lesera, señalando la luz que emergía del centro del templo Is el Renacer. Una energía brillante y oscura surgió, tomando forma y cuerpo, entrelazando luz y sombra, en un resplandor que parecía vivo. Hécate, diosa de la luna y la magia, no aparecía como figura separada, sino que su esencia se fusionaba con la marca de Elandor, simbolizando el nacimiento verdadero del portador, aquel destinado a mantener el equilibrio de las tres lunas. «Portador», dijo la voz resonante, que parecía provenir tanto de la diosa como del mismo altar. «Has sobrevivido al eclipse final, has dominado las pruebas y has demostrado que posees la voluntad y la sabiduría necesarias para sostener la armonía. Tu nacimiento como portador ha sido consumado». Elander, arrodillado ante la intensidad de la energía, sintió como la marca latía con fuerza creciente. Su cuerpo y su mente se llenaban de una comprensión más profunda. Podía sentir la esencia de las lunas roja, blanca y negra, sus deseos y límites, y la manera de equilibrarlas para proteger el mundo. «Mi deber», murmuró Elandor. «No busco poder, sino proteger y equilibrar las fuerzas que rigen este mundo». «Exacto», respondió la voz. «La verdadera fuerza del portador no reside en destruir la oscuridad, sino en comprenderla, contenerla y armonizarla con la luz. Solo así, el mundo puede sostenerse». La energía lo envolvió por completo, fusionando la marca con su esencia, y Elandor sintió que había trascendido los límites humanos. La luna roja le otorgaba fuerza y determinación, la blanca claridad y guía, y la negra, control sobre el peligro y la adversidad. Todo el poder de las tres lunas fluía ahora a través de él, no como un arma, sino como una responsabilidad viva que debía proteger y equilibrar. Lesera, testigo del momento, se arrodilló ligeramente, consciente de la magnitud del renacer. «Portador, ahora eres más que un guerrero, eres el guardián de la armonía entre las tres lunas». Anilander asintió, sintiendo que cada paso, cada sacrificio, cada desafío lo había preparado para este momento. La energía del altar lo sostenía, y las sombras que antes amenazaban se disipaban lentamente, contenidas por la fuerza de su voluntad y la fusión con la esencia de las lunas. «Debemos recordar siempre», continuó la voz, «que la armonía es frágil, la oscuridad siempre acechará, pero con la comprensión y la vigilancia puede ser contenida. Tú, portador, serás su centinela». Elander respiró hondo, consciente de que su camino no terminaba aquí. Su nacimiento como portador no significaba el fin de los desafíos, sino el comienzo de una era de vigilancia, equilibrio y protección. Cada decisión futura tendría un impacto en el mundo y en las lunas mismas. «Lo entiendo», dijo con firmeza. «Mantendré el equilibrio y protegeré a quienes dependen de nosotros». La energía del altar comenzó a sentarse y la luz de las tres lunas lo envolvió a él y a Lesera, sellando su conexión y estableciendo un nuevo orden. La luna negra retrocedió, respetando la nueva armonía, mientras la roja y la blanca brillaban en perfecta sincronía, reflejando la fuerza recién adquirida del portador. «Vayan», dijo la voz. «El mundo necesita su vigilancia, su juicio y su corazón equilibrado. Que cada sombra que surja encuentre resistencia y que cada luz encuentre guía». Elandor y Lesera avanzaron hacia la salida del templo, conscientes de que su victoria había sido solo el primer paso en la protección de la armonía universal. Cada paso estaba cargado de propósito y responsabilidad, y la marca en el pecho de Elander palpitaba como recordatorio constante de su rol como guardián. Mientras la luz de las tres lunas iluminaba su camino, Elandor comprendió que su verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la comprensión, la paciencia y la capacidad de equilibrar lo que parecía imposible de armonizar, la luz, la oscuridad
y la voluntad humana. Su nacimiento como portador estaba completo, y con ello comenzaba una nueva era bajo la influencia de las tres lunas. El renacer del portador había ocurrido, marcando el inicio de un capítulo donde la oscuridad ya no podía dominar sin enfrentar la fuerza combinada de quienes comprendían el verdadero poder de las lunas Anelander y Lesera. Juntos se convirtieron en centinelas del equilibrio, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino y las lunas les presentaran.